Hola, buenas tardes, queridos socios y amigos de Estadio Español. Estamos aquí un jueves más reunidos para compartir en esta nueva dinámica del Club de Cine en Línea, taller o espacio que ha generado nuestro socio Fernando Moure, que lleva ya varios años realizándose en el estadio físicamente y bueno, y por esta pandemia, hoy estamos aquí, al igual hace 2 semanas, realizándolo en línea y llevándolo hasta ustedes, hasta sus hogares a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Estadio Español. Que en nombre de Social y Cultural, de Estadio Español, mi nombre es José Luis Díaz, les doy la bienvenida a todos esta tarde, así que le voy a ceder la palabra a don Fernando Moure, que es quien dirige este club de cine, gran cinéfilo, y quien nos ha invitado hoy a conversar sobre unas películas bastante entretenidas y sin más, bueno, don Fernando, le doy la palabra, así que adelante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro conversatorio de cine. Vamos a comentar hoy día nuestra segunda película del ciclo del mes de julio, Mi obra maestra, película argentina, notable comedia. Y también vamos a aprovechar de conversar algo acerca de la película que les voy a recomendar vean de aquí a nuestra próxima reunión, que está fijada para el 13 de agosto. También en agosto vamos a dedicarle nuestra atención a dos comedias, y igualmente españolas, que están en Netflix y que son todas bastante recientes. Bueno, respecto de la película que vimos, Mi obra maestra, creo que sería interesante ver de nuevo la sinopsis para refrescar un poco la memoria, y después de ello entonces vamos a dar algunas pautas para los comentarios. Perfecto, veamos el trailer entonces ahora y nos reunimos en un par de minutitos. No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo. Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. ¿Y quién podría ser el artista? Dale, pará. Deme unos días y yo le traigo una propuesta. La puta madre, ¿quién soy? Pará, vení por favor, vení. Chau. Chao, sentate, Muy guapa su novia, maestro. sentate. Le quiero dar una mano, no tiene donde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Mira esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos. Es un sorete. No. 1980 y cuánto decís vos. Y 4, ponele. Veo. ¡Salga de acá! ¡Salga de acá! Bueno, aquí estamos de vuelta. Sin duda una película muy interesante, muy entretenida. Menos yo la disfruté harto más que la de hace 2 semanas. Distinta sí, y creo que el mensaje es distinto. Aunque tengo cosas que para comparar que, bueno, ahí lo vemos viendo. Así que, don Fernando, adelante. Vamos, comencemos esta charla. Bueno, toda historia se construye siempre sobre algunos elementos claves, que le dan como, yo diría, el sello, la marca. En este caso, esta comedia tiene, a mi juicio, al menos 3 elementos que son bastante claves.
que la podríamos definir. Y me gustaría que pensáramos un momento cuáles son esos elementos que la componen, o qué elementos distintivos cada uno de ustedes identificó en la película o le llamó más la atención de la película. Así que yo cedo la palabra a los participantes del conversatorio. ¿Quién quiere empezar? Ya, José Antonio, vamos. José Antonio Sastre desde Chiloé, desde Correcto. la península frente a Castro. ¡Qué Recuerden envidia! que ¿Está tienen lloviendo allá o no? que desmutear los micrófonos cuando vayan a hablar. Aquí desde la Isla Grande, Chiloé. No está lloviendo ahora, llovió un rato en la tarde. Llueve, para, pero no pasa nada. Pero está heladito. Está heladito, sí. Oye, nosotros no, al menos yo no soy ningún experto en cine, pero lo que pude rescatar es que, bueno, hay un valor de la amistad ahí muy profundo entre los dos personajes, la lealtad, etc. Lo otro que refleja, sin querer desmerecer al pueblo argentino, fielmente al pueblo argentino, que todo tiene su precio, ¿ah? La coima, la estafa, etc. Cosa ponerle precio y las cosas se hacen. Y lo otro es no respetar las cosas que deben respetarse, como el tipo cuando llega al restaurante y se sabe que no le voy a pagar el almuerzo, no voy a pagar la deuda externa. Es un poco lo mismo, ¿no? Eso es mi apreciación, ¿no? Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero... Muy interesante, sí. Sí, yo creo que de los tres elementos que yo había rescatado, te diría que tú has mencionado dos, ¿ah? Uno, para mí, la trama de esta comedia está centrada en el engaño. La trama de la comedia está centrada en el engaño. Siempre hay un motivo central, digamos, en toda película, sobre todo en este caso en las comedias. En la comedia anterior era más bien una cosa de romanticismo, romántica. Y lo segundo, muy importante, esta trama está sustentada en la amistad. La amistad, yo diría, es un elemento que cruza toda la historia y se sostiene en la gran actuación de los dos personajes. Brandoni y Franchella hacen una, yo diría, son lo más robusto para poder darle veracidad, credibilidad a la historia. La actuación de ellos es notable y yo diría que probablemente es una de las cosas que diferencia esta película de la anterior. Así que ahí hay dos de los tres elementos que yo encontré y me parece muy interesante el que agregaste, José Antonio, de que de alguna manera lo que vemos en la historia de estos dos personajes es un poco la cultura argentina, sí, sin duda. Bueno, es una película argentina, hispano-argentina, pero argentina en esencia. ¿Quién más? ¿Quién quería? Andrea. Federico, después tú. Andrea primero, Federico después. Desconecta. No se te escucha, Andrea. Ahora sí. Quería comentar dos cosas que a mí me llaman la atención y es, primero, el valor del arte, que justamente se enfoca y se destaca que es subjetivo y vemos como justamente el tipo muere o todos creen que murió y la cosa se eleva y empiezan las ofertas y las exposiciones y todo eso. Y hacemos como el G que quiere comprar toda la exposición, un gran valor, todo. Pero a mí me llama la atención un aspecto, seguramente que hemos visto el opuesto en otras películas, que hay puros hombres, dos amigos hombres y uno que la molesta, que finalmente lo va a denunciar, que es hombre. Y hablan en códigos de hombre. Entonces, porque la amistad es distinta, y lo manda, le dice rajá, qué sé yo, pero igual son súper amigos. Entonces, pero cómo se hablan, cómo se comunican, como el mismo tipo va y te pide los pincadas y se lo va a denunciar igual. Son como códigos un poco de hombres, creo yo, más masculinos, tal vez. Eso, bueno, por supuesto, una tremenda actuación de los dos principales, por supuesto, pero ese tema me llamó la atención. Sí, muy interesante los dos puntos que tú señalas. Mira, respecto del primero,
cuando tú hablas del tema del arte, precisamente a mí me llamó la atención que un tópico de la película es la ridiculización del comercio del arte. ¿Ah? Estos códigos medios engañosos, medios arbitrarios, que permiten jugar con el valor de las obras de arte, digamos. ¿Eh? Ese para mí fue el tercer elemento de los que yo tenía anotado. Y lo otro que tú observas, sí, es muy importante. Esta película es una película de hombres, a diferencia de la película anterior, Gente que viene y va, que era una película más bien femenina. Esta es una película claramente masculina. Sí. Federico. Sí, Fernando. Son dos puntos. En primer lugar, el primero, tomo lo que dijiste sobre el engaño. Efectivamente, trata alrededor de ese punto, pero yo diría que va más allá. Es un engaño que incluso va a tal punto que va al asesinato. Es una cosa y no tiene justicia. Ahí yo le doy un énfasis importante, porque este punto, que es más importante de todo, no tiene justicia. Y el segundo punto es el que estaban comentando, el negocio del arte. A pesar de que se ve muy agrandado lo que se relata y lo que se ve, es lo que sucede en la vida cotidiana con el negocio del arte y con muchos otros negocios. Así que y además me pareció una película muy bien realizada. Un guión que a través de ese guión se reflejan muchos mensajes importantes. Sí, la película, como tú dices, tiene varias vertientes que uno puede ir desmenuzando. Interesante lo que señalas del engaño, porque le pones tú un apellido que yo creo que es muy certero, en cuanto a que expresamente el guionista no castiga a los malhechores. ¿Ah? Ellos tuvieron un asesinato frustrado, porque trataron de matar al hippie al español, el actor español, lo trataron de envenenar y les falló. Pero yo creo que eso está hecho es profeso, porque es parte de lo que José Antonio nos decía al principio, que un poco lo que está permeado en la cultura argentina es la trampa no castigada. Es el no pago la deuda y no pasa nada, es la coima y la coima es recibida y nadie castiga, porque al final está tan metido en la cultura el ser vivo, ¿eh? como el tango cambalache, ¿no es cierto? Hay que ser un poco así, y yo creo que eso está hecho, es profeso para darle un contexto completo. ¿Ah? El truán al final zafa, le va bien. Sí, pero ¿me permite? Sí. Pero a pesar de que es cierto lo que dicen con respecto a que refleja un poco la cultura argentina, hay muchas cosas de ahí que no solamente reflejan la cultura argentina, también refleja la cultura en este momento en casi todas partes, ¿no? O sea, cosas importantes que dejan de tener justicia, incluso aquí en Chile. Así que, sí, claro, pero ya, sí, eso ya es más propio del ser humano. Claro, y la cuestión no solamente está dentro del contexto argentino, dentro del contexto en todas partes del negocio. Sí, entonces, ciertos. ¿Alguien más quiere agregar algo? Rocío, por favor. Mónica después. Gracias. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que he oído aquí. Me ha gustado mucho la película. Me parece, a mí me llamó mucho la atención
el enorme contrapunto que se produce en los dos extremos de la calidad de la ética de las personas. Por un lado nos muestra la enorme corrupción generalizada y específicamente en el mundo del arte, basada, entre otras cosas, en la estupidez del cliente, que compra por razones absolutamente diferentes a lo que es a las razones artísticas. Y por otra parte, y en el otro extremo, este joven que lleva al extremo el sentido de la honradez, de la honestidad. Entonces son dos posturas muy extremas que no siempre se dan de esa manera, sin ningún matiz. Es decir, es el blanco y el negro, y todos tenemos un poquito de blanco y un poquito de negro. Entonces eso yo creo que está hecho para mostrar efectivamente esas dos posibles conductas sin que haya la conducta intermedia. A mí me pareció muy interesante cómo está hecho, porque yo en algún momento pensé que efectivamente el pintor estaba muerto y que lo había matado el amigo. Entonces, en ese sentido es rescatable el tema de la amistad. Y lo del valor del arte. El propio Pablo Picasso, en alguna oportunidad, no mucho antes de su muerte, un periodista le hizo una entrevista y le preguntó cómo era posible que en su casa tuviera tantas obras suyas que valían tanto dinero sin ningún sistema de seguridad. Y él le contestó: mire usted, efectivamente los cuadros los he pintado yo, pero como no los he firmado todavía no valen nada. Cuando los venda ya los firmaré. Y se quedó tan ancho. Gracias. Muy buena la observación tuya del rol que hace Raúl Arévalo, el actor español, que, entre paréntesis, es un actor muy famoso en España, muy premiado, y no solo como actor, también como director y guionista. De hecho, como director ganó un Goya hace un par de años atrás, en una película que yo exhibí en el Club de Cine del Estadio Español. Así que es cierto, porque él se juega de alguna manera lo que yo creo que nos quiere mostrar el guionista con el personaje de Raúl Arévalo, es que a pesar de la corrupción institucionalizada, subsisten, sobreviven pequeñas islas de ética. Yo creo que ese es el clic que nos hace. Mónica. Y después José Luis. Hola. Oye, bueno, me encantó la película, pero encontré que, a pesar de que la amistad es a toda prueba, tienen cero escrúpulos con los demás. Y la encontré bastante irónica en un montón de partes, con el arte, con todo. Eso. Lo demás, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Hay mucha ironía en los personajes, sí. Hay muchas escenas que muestran esa ironía. Por ejemplo, la burla que hace el pintor cuando llega este joven a pedirle que le haga clases, por ejemplo. Y lo pone a observar durante horas lo que hay en una habitación y después le pide que todo eso lo traslade a otra habitación y que después lo vuelva a poner como estaba, y con eso concluye. O sea, sí, hay una serie de escenas de ese estilo que son muy, muy decidoras, muy llamativas, pero están muy bien pensadas. José Luis. Sí, a mí particularmente me llamó la atención, como usted, tres cosas. Primero, el tema, bueno, profundizando el tema del engaño, que incluso la película, a pesar de todo el engaño que muestra entre los personajes y entre la trama, trata de engañarnos a nosotros también, o sea, al público que está mirando, por el tema de que, como dijo Rocío, en un momento todos estamos preguntándonos, ¿lo mató? Y no nos dice nada, y uno está a la espera hasta que finalmente te revela que claramente no estaban confabulados ambos. Así que viene bien por ese lado. Lo otro que yo rescato mucho es esta prueba constante de la amistad, de la lealtad, de llevarla al límite, o sea, constantemente, que es una cosa que pasa también, o sea, los amigos constantemente, sin darse cuenta, ponen a prueba a sus amigos en diferentes escenarios. O sea, el pintor lo hace cuando entra a la oficina de él y le dispara al cuadro diciendo que lo modernizó, y después cuando pinta el cuadro para la empresa sueca que tenía que haber pintado, dibujándole un pene, o sea, poniéndolo constantemente a prueba de hasta cuándo va a aguantar. Y claramente finalmente vemos que él
que su lealtad hacia su amigo es infinita, porque incluso cuando pensó en asesinarlo, no pudo, y finalmente le da un lugar donde permanecer, de hacer sus hobbies. O sea, incluso cuando los pilla Alex, los sigue hasta las afueras de Buenos Aires, él no trata de salvarse solo ni nada, simplemente dice: nos pillaste, y nos pillaste a los dos. O sea, si caemos los dos juntos, así que... Y somos cómplices hasta el final. Los pilla en una casa de montaña de Jujuy. Jujuy está al norte de Salta, a la altura de Antofagasta, más o menos, por el lado este de la cordillera de los Andes. Sí. Y el empresario era danés, de origen danés, Larsen. Sí. Sí. Andrea. A ver. No, solamente perdón. comentar. Bueno, comentar que el máximo, Felipe después. de la burla del valor del arte es cuando el tipo muere, o todos creen que murió, y el Larsen realmente sale con un cuadro todo manchado, que inicialmente lo dio, no le gustó, y sale igual con su cuadro como diciendo: como sea, tenemos un cuadro de él. O sea, al extremo de que un cuadro ya que era feo, que no tenía valor estético, y que finalmente él sale como posando al lado del cuadro. O sea, Claro. Larsen, el empresario que fue vejado por el pintor, hacia el final de la película aparece promocionando al pintor. O sea, ahí también vemos otro contraste entre la ética ya a nivel personal, digamos. Felipe, ¿tú querías decir algo? Sí, tengo 3 puntos. Primero, validar un poco lo que decían ustedes sobre la cultura y el reflejo de la película con la sociedad argentina y latinoamericana, que está tan validado el tema del abuso de la trampa, de validar esto de ser más vivo, pero tampoco hay que olvidar que el pueblo argentino es un pueblo abusado también. O sea, les han robado todo, los han maltratado, han sido hijos y esclavos de unos gobiernos que han sido bien injustos con ellos también. Por lo tanto, finalmente el mensaje que queda es que el argentino termina disfrutando en círculos pequeños. Ellos disfrutan del fútbol, de los asados, porque sus amigos son lo único que tienen. Saben que no tienen nada más y viven en esa cultura. Un poco sumado a eso, el segundo punto tiene que ver con esta figura un poco ingenua, quizás un poco sonso, tonto de este español, que no podría haber sido otro lado. Está en la cultura latinoamericana pensar que el europeo, por ser correcto, es tonto. Y esa segunda mirada da un poco la vuelta a la película. Ese personaje no podría haber sido argentino, tenía que haber sido europeo también. El segundo caso es este empresario, no me acuerdo si era noruego o danés, tú dijiste danés, pero creo que Larsen. Sí. También lo mismo. O sea, uno piensa, ¿cómo es posible que hayan puesto el cuadro sin haberlo mirado antes? ¿Por qué confían? ¿Por qué son tan ingenuos? Bueno, también es un europeo. Esa iconización del europeo como ingenuo y como buena persona, aquí es un poco castigada y tiene esa segunda vuelta. Y el tercer punto, tienes razón, porque son más bien códigos distintos. Exactamente. Y el tercer punto tiene que ver con la filmación y la emocionalidad que te entrega la película, que me pareció muy, muy potente, tiene mucha carga emotiva. Tanto así que en la primera parte me quedé bien pegado, porque todos los diálogos, que están muy cargados de emoción, de insultos, de cariño también, toda la filmación es una filmación no estable, con la cámara a mano alzada. Y hay tiritones, hay movimientos, se acercan los personajes y todo. Y la única toma que realmente es estable y está con un plano fijo y agradable a la vista es cuando ya están, después de resolucionar todos los problemas, están conversando en la montaña. Es la única conversación que ellos dos tienen en que la cámara está estable, en un punto fijo, y te da esa sensación de que ya está todo tranquilo. Cosa que antes no pasa. Hay siempre tensión en los diálogos, en la cercanía, en el volumen, en los tiritones de la cámara, y después eso se va. Eso me pareció un punto bien, bien interesante. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Sí, Francisco. Y José Luis después. Gracias. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Me pareció muy entretenida la película, muy bien actuada.
a lo extremo, el egocentrismo del artista, el machismo que representa con la mujer, no considerarla, el tema de la foto, un montón de pequeños actos que lo llevaban al extremo. O sea, el vendedor de arte, es súper como que uno podría pensar exagerado, pero también actuado que estaba muy bien logrado para mí. Y iba a comentar algo muy parecido a lo que dice Felipe, pero a mí más me llamó la atención no distinguir lo de la cámara, pero sí los colores y la fotografía final. O sea, esa fotografía final de esos verdes, quizás esa música de fondo, después los montes de colores, toda esa sensación de estabilidad de esa fotografía, como que a mí también me dejó una sensación súper buena. O sea, a pesar de que era súper irrisorio como el final que están dando, pero me pareció excelente terminar por lo menos la película con esa fotografía. Que esa toma final de alguna manera representa un cuadro, representa una pintura de alguna forma. Claro. Es como esa sensación. Sí. José Luis quería decir algo. No, primero José Antonio. José Antonio. No, yo fíjate que María Luisa. A mí me llamó la atención el snobismo, cómo todo el estado del arte de alguna forma se está cimentado en el snobismo del público, de la gente. En un minuto nadie pescaba a este tipo hasta el punto que estuvo a punto de suicidarse, y resulta que solo por el hecho de que lo creyeron muerto hizo un video bastante insolente cuando el amigo junta a todo este público en la galería una vez que él ya estaba supuestamente muerto, y él hace un video y los manda literalmente a la mierda, y los tipos compran todo y se vuelven locos con este personaje y compran todo. Claro. Y a partir de ahí el tipo se empieza a hacer muchísimo más famoso de lo que había sido nunca en vida. Entonces todo este snobismo, y que porque el tipo los aprieta en el fondo, les da una imagen distinta, empiezan a venderse las obras. La mujer, que en algún momento le había dicho que no le interesaba para nada porque estaba antiguadísimo el pintor, después lo único que quería era hacerse cargo de la venta de las obras. Hasta el rey, o sea, todo el mundo, el jeque. Todo pero nada más que en un tema de snobismo. Y muchas veces que pasa en la vida real, digamos, que el mercado del arte se cimenta muchas veces en eso. Claro, hay mucho de snobismo en el arte, hay moda, hay también marketing, hay intereses que promueven determinados artistas, y aquí también se ironiza o se caricaturiza un poco el personaje con su excentricidad antisistema. Es un carácter de él, digamos. El guionista quiso construir un personaje para dar más todavía acento a ese snobismo, el poner al otro lado a un artista excéntrico, pero excéntrico antisistema, porque él se sentaba en todo y en todos, por decirlo. Y se me vino una palabra más fea que esa a la cabeza, pero no la puedo decir. José Luis. No, yo lo último que iba a decir es que un poco de lo que retomando lo que dijo Felipe y que también hablaba Francisco, el tema de que se nota este contraste que hay entre estos dos amigos, porque uno ama Buenos Aires y el otro lo único que ama es estar fuera de la ciudad, y de alguna manera nos muestran la película también en dos tonalidades. Cuando estamos en la ciudad hay mucho tono gris, mucho tono oscuro, salvo este mundo de artístico, que es como lo único que te muestran como con otra paleta de colores, pero luego nos llevan afuera de la ciudad y es todo verde, con amarillos, con otros colores, la misma montaña al final, rojos, distintos naranjos, y otras cosas, y entonces después nos muestran de nuevo a la ciudad y todo gris, pero el auto es azul fuerte, porque podrían haber escogido un auto gris para reflejar su personalidad, que es el amante de la ciudad, de la jungla de concreto, pero el auto en verdad es azul como colores del arte. Eso a mí también me llamó mucho la atención. Bueno, muy bien, muy interesantes los comentarios, porque lo que a mí más me agrada cuando se conversa en grupo es que todos tenemos miradas distintas, todos tenemos
sutilezas captadas de forma distinta. Yo, por ejemplo, siendo bastante cinéfilo, no me fijé en el detalle de la cámara, que fue un aporte notable de Felipe. No me fijé. Sí me fijé en la toma final, eso sí, pero no en... me llamó la atención en algún momento lo de la cámara, pero no lo dejé registrado. No me pareció como en los puntos más importantes. Bueno, si les parece, yo vería la sinopsis de la próxima película, Perdiendo el Norte. También es una comedia española. Y aquí, ¿qué es lo que usa? ¿En qué se fija el guionista? En lo siguiente. Esta es una película sobre emigración. En la crisis del 2008, la crisis que golpeó primero Estados Unidos, después Europa y en general un impacto global, aquí tenemos a dos jóvenes españoles, amigos, que tienen muchos títulos profesionales, pero se quedan sin trabajo con motivo de la crisis. Y se ven entusiasmados en irse a vivir a Alemania, concretamente a Berlín, porque ven un pequeño programa de televisión parecido a esto de Españoles por el Mundo, en el cual un tipo que está en Alemania, un español que está en Alemania, les cuenta por televisión el fácil éxito que logró instalándose a trabajar en Alemania. Entonces estos dos jóvenes, que producto de la crisis económica se han quedado sin trabajo, pero con unos títulos gigantescos, se van a Berlín en busca de éxito. Y las cosas no son tan fáciles como parecen. Y ahí viene todo el desarrollo de la trama. También tiene la película, además de este contraste de la migración y de las dificultades de hacerse espacio en el mundo profesional en otro país, de alguna manera repite la historia de generaciones anteriores. La generación que fue a trabajar a Alemania en los años 50-60, que fue una generación muy importante, y ahí aparece un personaje muy bien logrado por un gran actor español de la vieja escuela, que algunos de ustedes lo recordarán, seguro que Rocío sí, José Sacristán, gran actor español. Él hace el papel de un jubilado, de un emigrante español jubilado en Alemania. Y entonces se ve este contraste entre este hombre mayor y estos dos jóvenes que se están abriendo paso. También la película tiene algo de romanticismo, también hay un tema de amores, digamos, en la película, pero es una película muy interesante, tiene unas perspectivas distintas a las dos que hemos visto anteriormente. Yo trato de ir configurando, si bien en el fondo comedia, pero con tramas distintas. Así que no se la pierdan. Por favor, veamos la sinopsis, José Luis. Sí, adelante. Vamos a ver ahora el tráiler de Perdiendo el Norte. Llega usted tarde. Los 10 minutos de cortesía. No lleva mucho tiempo en Alemania, ¿verdad? Pero yo no he venido a Alemania a hacer el trabajo que los alemanes no quieren hacer. Ajá. ¿Pero tú qué te crees que es esto de migrar? Mao de los cojones. Este idioma para acojonar a media Europa está muy bien, ¿eh? Pero para comunicarse... Forge. Forststipendium. ¿Cómo hablas alemán ya? Perdona, puta col fermentada, ¿eh? Si es que no echas de menos la dieta mediterránea hasta que te falta. ¿Y qué de las pastillas? Tan imbécil. La borde. Lo que no sabes es que tenía una hermana. ¿Hermana? No soy Nadia, su novia. Vaya ojo tengo yo para las parejas. ¿Y tus padres saben lo bien que lo estás pasando aquí, eh? Igual lo podemos devolver. ¿A dónde? ¿Al mar? ¡Picha brava! Ha dicho embarazada, Braulio. ¡Carla! Que yo, para eso de comer, soy un tiquismiqui.
Que Dios quedáis en este país tan maravilloso. ¡Ole, qué huevos! A mí no me mueven de aquí ni con otro holocausto. ¿Eh? No, que era broma, que yo tengo muchos amigos judíos, ¿eh? Un actor bastante conocido. Y Blanca Suárez, que también son actrices de mucha trayectoria, digamos. Y Úrsula Alberó de La Casa de Papel. Sí, también. Tienes razón. Bueno, estamos de vuelta ya, así que vamos a ir cerrando este segundo episodio del Club de Cine en Línea. Don Fernando, si quieren algunas palabras antes de cerrar. No, animarlos a que sigan en sus casas disfrutando del cine, del buen cine. Yo creo que aquí vamos a tener dos comedias que vienen ahora. Después vamos a ver una que se llama Tenemos que hablar. Esa es la segunda que vamos a ver en agosto, que es una película que también, usando la comedia, se mete en un conflicto de pareja entre dos personas que están separadas pero que no se han divorciado. Y allí surge el conflicto. Así que vamos a tener dos buenas comedias para acompañar agosto. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Parece que no. Quizá hay comentarios en las redes sociales que iban a revisar. No, al parecer, o sea, hay gente que se unió a la transmisión, pero ha estado más bien, parece que están más interesados en escuchar nuestras opiniones pero así que aprovechamos tu intervención, Francisco, para los que nos están viendo y los que nos verán después, porque mucha gente ve después, pues, ya no en vivo el video, que se sumen, que nos escriban a socialcultural@espanol.cl y se inscriban. Son todos bienvenidos. Hoy estamos aquí, habemos 9 personas con cámara abierta, hay otros que están sin la cámara, pero son todos bienvenidos. Y si quieren verlo desde la casa, adelante, para eso estamos, así que eso, y agradecerles a todos ustedes. Nuevamente otro jueves más, muy entretenido, así que nos veremos el 13, como dijo don Fernando, 13 de agosto, con Perdiendo el Norte, así que desde ya los dejo invitados y a nombre de Estadio Español, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, adiós, gracias a ustedes, hasta el jueves 13. Que lo pasen bien.